Para encontrar la salida de Matrix, debes dejar de lado todo lo que alguna vez supiste que era real. Todo debe transformarse en luz. La invitación a todos es esta: sean luz donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, somos el Alto Consejo de Sirio. Hemos observado a muchos de la humanidad en estos momentos, en la niebla de profunda confusión. Hay tantas perspectivas y agendas diferentes, que suceden todas al mismo tiempo, y no se está produciendo un verdadero discernimiento. Muchos creen todo lo que les dice cualquier autoridad gubernamental, líder religioso o figura popular con la que se hayan conectado, y muchos han entregado su energía y poder a esos individuos. La mayor parte de la humanidad continúa creyendo en un Dios falso, una educación falsa, y en una ciencia unilateral, que hace dinero manteniendo a los no despiertos encerrados en la perspectiva 3D, y la matriz de control. Muchos se están conectando con la información falsa, porque es todo lo que alguna vez han escuchado, y literalmente tienen miedo de mirar cualquier cosa fuera de lo que Matrix les ha dado. Matrix ha mantenido a los humanos en una caja, que solo les permitía ver lo que se les proyectaba. Ahora que la caja ha sido abierta, más humanos están comenzando a presenciar más allá de esa perspectiva tan limitada. Muchos están comenzando a ver la estructura de control, que ha sido configurada para controlar cada uno de sus pensamientos, palabras, y acciones dentro de la ilusión, a través de la religión, la política, la educación, y su ciencia. Todo lo que les han enseñado o dicho, ha sido falso y se ha utilizado, para mantener a la humanidad separada una de otra, y para impedir que conozcan su verdad de unidad con el todo, unidad con Dios. Matrix ha controlado todos los aspectos de tu realidad, inculcando separación dentro de cada concepto. Para encontrar la salida de Matrix, debes dejar de lado todo lo que alguna vez supiste que era real. Los dramas dentro de su política y escenario mundial no son reales. Que tus religiones sigan a un Dios vengativo o celoso tampoco es verdad. Todo lo que les enseñaron en la educación sobre tu historia no es verdad, y todo lo que la ciencia les ha dicho sobre tu realidad tampoco es verdad. Los dramas en la política y en el escenario mundial son para mantenerte separados en todos los aspectos, y luchando con tu vecino. Los conflictos se planifican y orquestan para causar más caos y miedo dentro del colectivo humano. Las religiones creadas del Vaticano, que son todas creencias del Dios del Antiguo Testamento, o Dios judío, te han engañado, haciéndolos creer que una entidad extraterrestre muy oscura que exige adoración y sacrificio es tu Dios. Esto se hizo intencionalmente hace varios cientos de años terrestres para controlar su crecimiento espiritual, y tenerlos atemorizados y subordinados al control de la oscuridad. El Creador infinito es omnipresente, omnisciente y omnipotente. El Creador infinito, o el único Dios verdadero, no lleva venganza, y no proyecta odio, ni ira hacia quienes lo rechazan. El Dios único no puede tener celos porque es todo lo que existe. Te han mentido a lo largo de la vida sobre tu historia, y los orígenes como humanos. Esta es la trampa de Matrix. Todo lo que has conocido es una mentira. Para que la humanidad salga de la ilusión, deben salir de todas las creencias que se les han dado dentro de Matrix. La Tierra y la humanidad están saliendo del control de Matrix. A medida que las cosas comiencen a transformarse, serás testigo del colapso de las estructuras de control de Matrix. Aquellos que todavía se aferran a estas percepciones, son los que están en una profunda confusión. Todo lo que han sabido hasta ahora ha sido una total mentira.
Es una sorpresa para muchos cuando despiertan a la verdad total de cómo Matrix ha controlado cada uno de sus pensamientos, palabras y acciones. A medida que la ilusión comienza a desaparecer, la realidad está cambiando. Aquellos que han dejado de lado el control de la oscuridad, están viendo días más brillantes. Ven, y son testigos del amor porque se han convertido en amor. Han elegido dejar ir cualquier cosa que los separe del Creador infinito. Aquellos que todavía están atrapados en los viejos sistemas de creencias de Matrix, ahora están siendo despertados. Quienes impulsan la separación, son vistos por su servicio a la oscuridad. A la humanidad se le mostrará la verdad. Verán todo lo que los ha mantenido esclavizados dentro de Matrix, incluidos aquellos que impulsan la agenda. Pronto no quedará nada a lo que aquellos que se aferran a la Matrix puedan seguir aferrándose. Se están aferrando a sus últimas consecuencias, como dirían los humanos. Toda la confusión que el colectivo humano está sintiendo en estos momentos comenzará a transformarse en un conocimiento de su conexión con el único Dios verdadero. Este es el despertar para aceptar y comprender su conexión con la luz infinita del único Creador verdadero. A medida que más despierten fuera de Matrix, comenzarán a encontrar su verdad. Encontrarán la paz interior, trayendo paz exterior. Encontrarán el amor interior, trayendo amor exterior, y encontrarán la unidad interior, trayendo unidad exterior. La humanidad está a punto de ser liberada de la esclavitud de la matriz de control oscura. Deja ir todo lo que alguna vez has sabido que es verdad, y permítete que tu verdad interior se eleve en luz. Te amamos, y te honramos. Gracias, somos el Alto Consejo de Sirio. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, queridos. Soy la Madre María. En la luz del amor reiniciamos nuestro camino un día más, y que la presencia divina Yo Soy, y la llama del amor absoluto, nos bendigan para que podamos transmitir un mensaje de fe y buen ánimo. Hijitos, no nos importa si nos aman, o no. Sí importa que se amen unos a otros, porque ahí comienza la salvación de sus almas. Ámense unos a otros, dijo él. Aquí es donde comienza el verdadero viaje, porque si desarrollas este amor por ti mismo, comenzarás a amar a todo, y a todos, independientemente de lo que hagan, digan, sientan y elijan. Ámense unos a otros. Miren qué hermosa instrucción. Para que podamos amar no es necesario que los demás piensen como nosotros pensamos, o hagamos lo que pensamos y elegimos. Debemos amar a nuestro Padre Madre Dios en todo. Tenemos que mirar a los demás y ver en ellos una divinidad que necesita y merece ser amada. Pierdes un tiempo precioso entrando y saliendo de templos de piedra, escuchando las mismas historias sobre nuestro amado Maestro Jesús, pero han pasado 2000 años o más, y permaneces en el tiempo de la crucifixión, y ni siquiera te das cuenta de que la evolución es ininterrumpida. Todo se transforma, y debe transformarse. Hoy nuestro Jesús es gobernador de otros planetas, pero lo sigues amando tanto, o más que antes, y hoy nuestro amado Maestro Saint Germain está a cargo de la tierra, porque Jesús le dio esta morada, entre muchas en la casa de nuestro Dios, el Padre Madre. Todo debe transformarse en luz. La invitación a todos es esta: sean luz donde quiera que estén. ¿Cómo ser luz con odio en el corazón? ¿Cómo podemos serlo deseando el mal a nuestros hermanos en el camino? ¿Quién es el otro y quién creó al otro si hay un solo Dios Padre Madre, una sola onda, una sola fuente, un solo creador de todas las cosas? ¿Cuánto tiempo pierdes mirando hacia afuera cuando somos la iglesia del amor absoluto?
Esta es la iglesia de nuestro amado Maestro Jesús. Este templo sagrado debe permanecer con sus puertas abiertas, para que los adoradores de Jesús entren y salgan como quieran, y quien entre o salga debe recibir la bendición y gratitud de su corazón. Este es el amor que Jesús ejemplificó y enseñó. ¿Cuánto tiempo pierdes estudiando la vida de Jesús sin comprender por qué vino, sin comprender su sagrada misión, y sin comprender que estás pasando por esta bendita escuela? ¿Dónde entraste sin traer nada y saldrás de la misma manera? La mayoría no me acepta, y no sabe nada de mí, pero eso no importa. Mi deseo es que se acerquen a nuestro amado Maestro Jesús. El Yo Soy es el camino. Este tiempo es extraordinario porque podrán renacer y transformarse en una gran luz, para iluminar este mundo inmerso en la oscuridad de sus mundos internos. ¿Qué falta para este salto cuántico? Falta desapego, falta luz en sus conciencias. Abran las ventanas de sus mentes, y dejen que el sol de la verdad invada este bosque oscuro con animales venenosos, que son el orgullo, la vanidad, la ambición y el encarcelamiento en templos de piedra. Lo diré una vez más, eres libre, eres único, son chispas divinas, son amor, perdón y misericordia. ¿Qué falta para que entiendas una lección tan sencilla? Las torres caerán todas y toda planta que el Padre Madre no plantó será arrancada de raíz. Las religiones que no liberen a las hijas e hijos de la pareja perfecta, serán destruidas porque no cumplieron con lo que se propusieron. No somos imagen y semejanza del Padre Madre Dios, somos Él, y no amar a los demás es no amar al Padre Madre Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo, que somos nosotros mismos. Miren, amados hijos, en ese tiempo ya han desperdiciado, divinizado a los hombres de la tierra. Ustedes son dioses, pueden hacer lo que yo hago y mucho más. Presten atención a esta preciosa llave, que nuestro amado Maestro Jesús dejó para todos. Úsenla y hagan milagros en sus vidas. No hay necesidad de buscar milagros fuera de ustedes, porque somos el milagro más grande del mundo. Hijitos, yo soy María de Nazaret, madre del Cordero, y su madre. Los espero. Sé que vendrán, pero primero suelten todas las muletas, todos los apegos, todo desencanto, todo sufrimiento, todos los amuletos, gurús, e ideas preconcebidas. Dejen de lado la idea del pecado, porque nuestro Padre Madre Dios no creó el pecado. Por lo tanto, no existe, y tampoco el cielo y el infierno, ya que ambos son creaciones de religiones, que llenan sus mentes de cadenas que los aprisionan. Suelten estos nudos, y respiren libertad. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vean, hijos de mi corazón inmaculado, todo está ahí. No sufran ni lloren por los desastres tan significativos, que suceden en toda la superficie. Lloren por ustedes mismos, lloren por el tiempo perdido, pensando que algo de afuera vendrá a rescatarlos o a ti mismo. Sigan adelante porque nuestro amado Maestro Jesús me confió sus ovejas, las perlas de su amoroso corazón. Este es nuestro deseo. Ven, te estoy esperando. Repito, los amo y les guío. Agradezco a los trabajadores de última hora. Hasta pronto, nos encontraremos en la otra mitad del camino, porque ya hemos recorrido la mitad. Está escrito. Gracias, bendiciones, soy la Madre María. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.